La primera transformación, que es la económica, que por cierto es, en todas las encuestas aparece el tema económico y productivo como el tema que más preocupa y ocupa a la familia venezolana. Se trata de soltar el modelo rentista y construir una economía productiva, diversificada, de inclusión. Me refiero a inclusión social, productiva, o sea que no solamente se quede el tema sean las grandes empresas, sino que las pequeñas y medianas industrias, el movimiento emprendedor puede incorporarse de manera activa. Son líneas muy gruesas que hay que ir, digamos que ajustando con un marco normativo que por cierto es la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Tiene bastante trabajo la Asamblea. Hay mucho trabajo, entonces bueno, hay cosas que hay que definir, digamos por ejemplo el relanzamiento de la banca de desarrollo, que es un tema con el que yo ando por allí, digamos que haciéndole propaganda, porque con los créditos comerciales no se puede apalancar la industria nacional, ni la pequeña, ni la mediana, ni la grande. Entonces hay que volver a lo que llamamos los fondos de capital de riesgo. A veces queremos hacer del financiamiento un punto de referencia único y hay particularidades. La industria requiere años para recuperarse de inversiones que son básicamente activos fijos, formación y capacitación. Entonces las tasas de retorno de esas inversiones son a mediano y largo plazo. No es lo mismo tener una empresa en marcha, pedir un crédito comercial, utilizarlo para importar, no sé, productos terminados, comercializarlo y venderlo. Ahí los ciclos económicos son muy cortos. En el caso de la industria es distinto, tú tienes que invertir, tienes que instalar, tienes que volver a hacer las máquinas. Y esos periodos, digamos que esta agenda financiera que hoy tenemos en Venezuela, esa pata está faltando. Es necesario entonces volver a lo que llamamos nosotros la banca de desarrollo para apalancar la nueva industria que tiene que enfrentar los retos del siglo XXI. Lo hemos dicho, muchas de nuestras industrias ya tienen una marcada obsolescencia tecnológica. Si yo conversaba hace un par de semanas con un fabricante de zapatos que está en un sector popular, cuando revisábamos, él mismo me decía, mira Miguel, yo sé que mi problema ahorita tiene que ver con el tipo de tecnología, de máquinas que estoy utilizando para competir con los zapatos asiáticos, porque él entiende que los costos de producción son mucho más elevados, eso sin contar las economías de escala, o sea, los grandes volúmenes que producen en las fábricas, por ejemplo, en China. Entonces, bueno, ese es un reto que tiene que estar contemplado dentro de esta agenda, de esta primera transformación, que es retomar las sociedades de garantías recíprocas para apalancar nuevos créditos, los créditos de mediano y largo plazo para poder financiar a la nueva industria que tiene que enfrentar los retos de la producción y la globalización y salir a los mercados internacionales, y por supuesto todo lo que tiene que ver con, yo estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología, lo que significa utilizar las nuevas tecnologías para poder hacer nuestros productos mejores, de más calidad. Hay un tema que a veces pasa en la ecuación económica, pasa de lado, que fue el COVID. Cuando el COVID apareció y se rompieron lo que son las líneas de suministro y logística, ya los países llamados de mayor desarrollo relativo o más llamados industrializados, porque en realidad están desindustrializados, como es el caso de los Estados Unidos, ya miraban el tema de volver a la política. En ese momento, bueno, hubo un caso muy sonado que fue los microchips que usaban los vehículos para su ensamblaje, que todos se fabrican en China, todos los modelos. Estados Unidos en sus líneas de ensamblaje se quedó sin vehículos y se dispararon, o sea, no pudieron fabricar porque faltaban los microchips en los circuitos integrados y el precio de los vehículos subió. En Alemania también hubo un problema similar. Ya los países industrializados, o mal llamados industrializados, empezaron a mirar la necesidad de volver a traer lo más cerca posible de su geografía algunas industrias. Por ejemplo, se dice que México va a ser el gran ganador de este conflicto arancelario por su cercanía con los Estados Unidos, porque es más fácil movilizar desde el punto de vista logístico y estratégicamente. Yo soy de los que creen que, aunque parezca un poco ortodoxo, hay que volver a la política industrial, la política económica con base industrial, para desarrollar capacidades locales. Eso no significa que nosotros vamos a pagar productos más caros o de peor calidad, significa que vamos a poner el acento de industria para poder transformar nuestras capacidades, digamos, nuestras ventajas comparativas y los recursos naturales que tenemos en abundancia en bienes útiles para la sociedad, pero para aumentar el Producto Interno Bruto manufacturero, aun cuando los indicadores señalan que las empresas de servicio, de tecnología, cuando nosotros miramos rápidamente cuáles son las 10 primeras empresas más grandes del mundo, 8 son de base tecnológica.
Bueno, aún con ese indicador, Venezuela tiene allí un déficit que tiene que desarrollar, que es reindustrializar su política económica, y eso significa sensibilizar a quienes legislan, a la Asamblea Nacional, para generar políticas que estimulen la inversión en la industria, la nacional y la internacional. Yo creo que hay niveles y niveles. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela pudiéramos redondear, se necesitan 150 o 200 mil millones de dólares en inversión, en infraestructura, puertos, aeropuertos, vialidad, servicios eléctricos, interconexión. Si pudiéramos, dentro de la misma industria petrolera, hace falta mucha inversión para volver a elevar sus capacidades productivas, inclusive para cambiar la forma en que opera la industria PDVSA, ya no seguir exportando crudo, sino refinando crudo en territorio nacional, de tal manera que podamos desarrollar una cadena productiva de productos acabados que inclusive no estén ni sujetos al tema de las sanciones, porque bueno, al final son plásticos, son polímeros, es decir, son resinas que se pueden desarrollar en Venezuela. Eso significa un enorme reto, porque hay que hacer grandes inversiones. Las refinerías cuestan mucho, dependiendo de las corrientes de refinación, 5.000, 6.000, 2.000 millones de dólares. Entonces, digamos que China puede aportar mucho en valoración de lo que es el financiamiento de esos megaproyectos, pero las capacidades nacionales productivas tenemos que desarrollar nosotros los venezolanos, con alianza o sin alianza, porque finalmente no es suficiente con financiar a la industria, hay que crear un entorno que favorezca el desarrollo. Cuando entrevistaron al presidente de Microsoft sobre el tema de que por qué ellos no fabricaban el iPhone, uno se queda como en la retórica del pasado. Entonces decían, nosotros no estamos aquí porque la mano de obra es barata. En China, de hecho, no es barata, la mano de obra ya fue. Nosotros estamos aquí porque es que el entorno, los centros de universidad, investigaciones, las facilidades que se encuentran en China para fabricar son muy superiores que en Estados Unidos. Inclusive él hablaba de unos programadores que necesitan para fabricar los iPhones, una categoría de carrera técnica, científico-técnica, y él decía, en Estados Unidos tal vez llenemos un campo de fútbol si reunimos a todos los técnicos de esta especialidad de aplicación de software sobre los iPhones, 5.000, que pagan allí. Pero en China podemos llenar 300 estadios. Hay una oferta superior de mano de obra técnica calificada. Y de hecho, China manda casi todos los años alrededor de 75.000 profesionales a formarse en las mejores universidades del mundo. O sea, ellos están muy claros que para poder, que sus capacidades hoy son de base tecnológica. China hace 30 o 40 años lo que hacía era, me van a perdonar, robar patentes, copiar cosas. Y se pasaron la ley de propiedad industrial, por cierto, por las armas. Pero ya una vez que ellos empezaron a desarrollar su tecnología, aprendieron que el estudio, la ciencia, la tecnología, no sé si han visto ustedes los exámenes gigantescos que hacen en China para entrar a la universidad. O sea, es un reto. Los niños, o sea, estudian 14, 15 horas, o sea, tienen un nivel de exigencia muy alto. Eso genera unas condiciones de entorno para las empresas del siglo XXI que usan muchas tecnologías muy favorables. Eso, si Estados Unidos quiere que ensamblen iPhone, necesita 10 años para poderlo usar. No solamente es mudar la planta, es conseguir el ámbito, el ambiente favorable para que esas grandes empresas que usan mucha tecnología, que son intensivas en capital y en tecnología, puedan desarrollarse. Nosotros estamos un paso más atrás. Nosotros estamos diciendo que nosotros necesitamos reindustrializar el país porque la industria que tenemos es insuficiente en términos de obsolescencia tecnológica, y para eso necesitamos flujo de capital que la financie. ¿En cuáles sectores? En todos los sectores donde Venezuela tiene capacidad. Así como el emprendimiento ha sido una palanca para mitigar toda la situación económica del país, hay que escalarla, hay que entrar a otra fase. Bueno, esos emprendedores que hoy están en todas partes. Yo comparo mucho los productos que se veían en un bodegón, un supermercado hace 8 años, y los que se ven ahora, la cantidad de productos hechos en Venezuela. Esos mismos emprendedores que tienen limitaciones, digamos, en capacidades productivas para abastecer, a veces aparecen los productos y desaparecen. También me he fijado mucho de eso, porque bueno, pues se les agota la existencia. Si quieren escalar, necesitan industrializarse. Pero tenemos la base para lograrlo. Hay que poner los horizontes, hay que empezar a salir del apremio de la curva. 10, 20, 30 años. Así que hay que poner la mirada de largo aliento y mantener la política. La política no puede ser epiléptica. Hoy sí, mañana no, o ya veremos. Pero hay que mantener una línea. ¿En qué sectores? En los sectores donde Venezuela tiene, y tú mencionaste algunos,
pero lo que estamos exportando es pasta de cacao. Pero hay un desarrollo nacional importante en bombonería y en productos derivados, pero que se llevan por delante cualquier producto importado. Pero con creces. Pero ¿no? hay que escalar y en vez de que salga la pasta, que hagamos los chocolates aquí, bueno, y eso va permitiendo agregar valor y que las exportaciones tengan más valoración y bueno, pues generamos empleo en el país. Por ahí va la cosa. Bueno, el petróleo siempre seguirá siendo un recurso importantísimo para Venezuela. Venezuela es un país petrolero y seguirá siendo petrolero y gasífero. Lo que nosotros pensamos es que utilizar el petróleo en aquel modelo de la siembra, de aquella visión de que vamos a sembrar el petróleo, que es utilizarlo como palanca para poder corregir, digamos, algunas desviaciones y algunos aspectos de debilidad que tenemos. Si el petróleo sube la economía; si el petróleo baja la economía. Si tenemos que ir a diversificar la economía y cambiar, yo diría, cambiar el modelo, el enfoque petrolero se puede mejorar. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, agregando valor en el país, generando espacios para grandes inversiones en el área de la refinación, que nos daría mucha más independencia si lo tenemos en casa. Y la segunda cosa que es un viejo anhelo es lograr industrializar el sector petrolero. Es decir, Venezuela tiene más de 100 años haciendo de experiencia. Me refiero a los metalúrgicos, los metalmecánicos. Así es. Es decir, nosotros podemos hacer cosas aquí que seguimos importando. Muchas cosas las podemos hacer. Sí. Y si nosotros logramos. Aquí ha estado Reinaldo Quintero, por ejemplo, que siempre afirma lo mismo, que hay que desarrollar la industria petrolera. Pero no la industria como la conocemos, sino la pequeña y mediana industria enganchada dentro de ese tren, esa locura que es la industria petrolera. Y hay un potencial importante, hay empresas con capacidad tecnológica, con personal calificado, una experiencia de años que pudiera potenciarse de claro. esta manera. Entonces, si nosotros logramos enganchar a la industria, a la pequeña y mediana industria nacional, a la demanda que genera PDVSA, que pudiéramos fabricar en Venezuela, que puede ser progresivo, porque bueno, se requiere montar fábricas, y es algo que es importante señalar. Primero, por economía de escala es imposible competir con China. Y China, a pesar de las ventajas que tiene, porque ya su industria es una industria tecnológicamente poderosa, que tiene grandes mercados, tiene grandes incentivos a la industria, bonos de exportación, el yuan cada vez que tienen un problemita lo devalúan, lo hacen más barato para que sus exportaciones se abaraten, cuidan mucho que su yuan no se sobrecaliente, sino más bien mantienen un tipo de cambio que haga competitiva. Ellos aplican medidas de ajuste porque los mercados no son estables, lo hacen con el acero. Entonces no se puede abandonar la política industrial y tampoco se puede practicar la política industrial según a mí me parezca, porque a veces, bueno, hay claridad, pero hay algunos camaradas que llegan a los lugares y entonces, bueno, es que esto no me parece. No, la política industrial tiene que sostenerse en el mediano y largo plazo y hay decisiones, muchas decisiones políticas, pero después agarra la burocracia, y hace fiesta con las decisiones políticas. Eso pasa. Y eso va... Claro, fíjate, hay varios elementos allí que son importantes digamos, en lo que tú afirmas. Lo primero que hay que conocer es que cuando la carga impositiva sobrepasa las propias capacidades productivas de la economía, se hace regresiva. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad, porque en el mediano plazo, que no es mediano, la gente claudica y cierra. Y entonces tú puedes hacer un pico en recaudación fiscal, pero el año que viene tienes una caída. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente cuando esa carga tributaria sobrepasa las particularidades de una empresa establecida, bueno, si no puedes pagar, tú lo que haces es cerrar. O cierra y te informaliza. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese antídoto de las cargas, de colocar bajo la visión de que es que el Estado necesita. El Estado lo que necesita es que muchos millones de emprendedores paguen algo del tributo, pero no que pocos paguen mucho, porque entonces revientas el sistema de recaudación fiscal. Entonces, con el caso de los emprendedores, nosotros hemos sugerido lo que llaman el monotributo, en unas partes se conoce, o régimen simplificado tributario, que se pague en una sola erogación, paguen, bueno, los tributos nacionales, los paratributos, los parafiscales, de tal manera que paguen algo, paguen poco, aunque sea modesto, pero que se puedan formalizar y que no sea tan complicado poder salir de la informalidad, que sea mucho más fácil, igual que registrar una empresa.
Creo que en China se había hecho una reforma porque estaban molestos porque, o sea, el Estado quería darle más celeridad al tema del registro de las empresas. Y ellos tardaban como 18 días y lo bajaron a 8. Aquí tardan 6 meses en abrir una empresa. Eso es un costo muy elevado, ¿entiendes? Entonces, para un pequeño 18, y cuando tú entras a un comercio cualquiera, entonces tú ves una cartelera y ves allí 60, 40 tipos de organizaciones, bomberos, no sé qué cosas, no quiero mencionar ninguna, de la cantidad de permisos y solvencias que requieren. Yo eso lo entiendo, pero hay que buscar la manera de o achatarlos, o aplanarlos, o generar un ámbito jurídico institucional distinto para las empresas que están en fase de formación. Porque si no, ¿qué es lo que dice la estadística? Tenemos 4 millones de emprendedores, pero el 80% van a cerrar, van a claudicar. Ese es el número. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, digamos que siempre hay una alta tasa de mortalidad que va a depender no solamente de los tributos, sino de la visión del emprendedor, porque a lo mejor no estudió suficiente, se comió el capital, o cuando arrancó el proyecto no tenía suficiente flujo de caja, o tenía un soporte de caja que lo pudiera mantener 2 o 3 años. Es decir, hay una serie de variables allí, pero el rol es tratar de darle un ambiente, un ecosistema de funcionamiento que permita que esa semilla germine y crezca, porque esos son los contribuyentes que van a entrar nuevos y son algo mucho más importante, tan importante como la recaudación fiscal, que es el semillero para la nueva economía, porque son nuevos emprendedores que están formando. Es como la universidad, como los semilleros que en algunas universidades hay, que son como una ¿cómo se llama esto? Una incubadora que van monitoreando. Bueno, esa tierra fértil que es Venezuela, bueno, todas esas iniciativas hay que darles el soporte, y para eso hay que generar. Alguna vez lo conversé con el comandante Chávez sobre el tema de cómo actúan las leyes. Las leyes no actúan igual sobre grandes empresas que sobre pequeñas y medianas. Las grandes empresas tienen sus centros contables, sus asesores, y saben cómo lidiar con eso. Además, bueno, tienen mejor los ingresos y flujo de caja fuerte, pero una pequeña empresa en formación le cuesta mucho olvidar. Entonces, creo que hay que buscar algunas herramientas de política económica que permitan que estos emprendedores, no solamente el financiamiento es importante, el FONAEN, que es una ley, por ejemplo, una de las leyes que se hizo en la Asamblea Nacional, que llevó el Ejecutivo, fue la ley para los nuevos emprendimientos. Esa ley crea el FONAEN, que es el Fondo Nacional de Emprendedores. Entre la banca pública y privada y el FONAEN hay más de 300.000 emprendedores financiados. Sí, eso es un número gigante. Venezuela, en el indicador, el coeficiente de emprendimiento de Venezuela hoy es el más alto de Latinoamérica. Quiere decir que es lo que yo llamo, pues hay una transformación silenciosa de la visión de la economía. O sea, ya la gente está menos pendiente del petróleo, pero está más pendiente de sus propias capacidades y ver cómo se resuelve la vida. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esa energía. Venezuela entendió que el petróleo no es suficiente. Y por ahí yo digo que ese eslogan de que Venezuela es un país rico nos ha hecho mucho daño. Pues bueno, si tú eres rico para que trabajas, o si eres rico para que estudias, o si eres rico para que emprendes, ¿entiendes? Entonces yo lo que digo es que Venezuela es un país que tiene muchas riquezas naturales, pero que la riqueza es la gente que tenemos en el país. Y claro, que es una sociedad donde el conocimiento es lo que finalmente aplica, porque ya no se habla de la economía clásica. Hace 30 años las materias primas generaban el 30% del Producto Interno Bruto Mundial, hoy es el 3%. El resto es ciencia, tecnología, innovación. O sea, esa ruta, bueno, en una sociedad dominada por el conocimiento, la economía de conocimiento es clave. Bueno, la gente tiene un valor supremamente importante, y Venezuela tiene un talento humano genial, fabuloso, que son emprendedores, además súper resilientes, que se inventan que tienen ese factor de creatividad. Y por eso cuando visitas hoy los supermercados y visitas los bodegones, ves cómo hay marcas y marcas de productos venezolanos de altísima calidad, los mejores. Ya la gente no va, o sea, los productos importados ya pasaron a un segundo plano. La gente busca los productos hechos en Venezuela, y eso significa una increíble transformación cultural en el país, que es la base para lo bueno, para lo que viene, para la construcción del país posible. El sector privado tiene, bueno, yo creo que ha crecido en Venezuela también, o sea, que solamente la comunidad, el pueblo entero, sino que como seres humanos, los capitanes de empresas también han entendido. ¿Le pasó la adolescencia al empresariado? Yo creo que hay un avance,
hay una mejor y más clara visión de cuál es el rol de la empresa. Creo que el tema de la incorporación de los componentes de la inclusión social dentro de la dirección de la empresa es un tema clave. El trabajo, digamos que la sinergia que tiene que tener con el Estado y el gobierno tiene que ser una palanca para que tanto el sector privado pueda avanzar, pero además el sector privado tiene que ser una palanca también para que el Estado pueda operar y pueda generar, podamos recuperar el estado de bienestar. Creo que se bajaron del ring de la política partidista, que era muy, bueno, a mí me tocó lidiar con eso. Yo era presidente de FEINDUSTRIA y Pedro Carmona era presidente de FEDECámara. Y yo recibí, a mí sentaron un día y me dijeron, mira, esto es lo que tú no vas a hacer, esto no lo puedes decir. Me amenazaron, pues, y después fui perseguido por sencillamente, bueno, ser un hombre de diálogo, pues, apostar que los empresarios en sus empresas y el comandante Chávez y el gobierno haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que ese momento pasó y veo que hay una mejor disposición a oírnos y a entendernos. Yo creo que esa es la base fundamental para que los países puedan avanzar, que es el diálogo constructivo. Ahora, siempre va a haber tensión entre el sector privado y el sector público, o entre los trabajadores y las trabajadoras y los empresarios. Lo importante es que eso no sea un elemento que impida que el país se desarrolle, sino que al final podamos conseguir esos puntos de convergencia y podamos avanzar. Hay puntos que son claves. ¿Quién no quiere que el país crezca económicamente? Todo. ¿Quién no quiere que el país sea una potencia en su área? Todo. ¿Quiénes no quieren que mejore la calidad de vida de forma visible de todos los trabajadores? Ahí hay puntos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí podemos tener diferencias. Yo siento que estamos en un buen momento. Creo que esta paliza que han recibido las empresas, los empresarios, los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo de Venezuela y el propio gobierno ha servido un poco para hacernos más humildes a todos, menos soberbios, tener mayor capacidad para oír y entender. Y eso también creo que es un elemento fundamental para los nuevos años, para el crecimiento que Venezuela reclama. Yo leí hace unos años un libro que se llama Bienes de la Globalización y lo comento mucho como referencia. Y ellos hacen es como una visión retrospectiva de todo lo que ha sido, cómo ha sido el desarrollo de los países, los países con mayor nivel de desarrollo relativo. Y todos, absolutamente todos, empezaron a crecer y a organizarse como sociedad después de una guerra civil, una guerra mundial. Nosotros pasamos por una guerra económica, no cayeron bombas, pero apuntaron al corazón del estado de bienestar que el comandante Chávez había construido. Y realmente, bueno, tuvimos laceraciones sociales importantes. Y ahora es un elemento que creo que hay que incorporar para la sanación como cuerpo social del país, ¿sabes? El perdón, que poco se habla, pero que es importante para que una nación pueda emerger. Bueno, el Código de Comercio tiene que incluir las formas de propiedad que nunca se incluyeron, por ejemplo. Yo creo que ese es un tema que ahora nadie quiere tocar. La propiedad social directa, la propiedad social indirecta. Cuando además en la práctica las cooperativas existen, pero no están planteadas. Es decir, son fantasmas materializados, como digo yo. Tienen cuerpo, tienen piernas, pero nadie los ve, nadie los quiere ver. Pero yo creo que ese es un tema, nosotros lo tocamos en el socialismo productivo, las diferentes formas de propiedad. Eso no significa que vamos a involucionar hacia el socialismo científico. Lo que significa es que hay una siembra hecha. Hay un compromiso, tiene que haber un compromiso con esas unidades productivas que algunas están en manos del Estado y de la comunidad. Por ejemplo, cómo incluimos nosotros los circuitos comunales, los circuitos económicos comunales. ¿Van a estar, no van a estar, van a desaparecer o solamente va a ser retorno? Yo creo que hay cosas como esos temas que hay que abordarlos en el marco, bueno, de la transformación que el país reclama, porque o estamos construyendo un socialismo alternativo o bueno, estamos allí como unos gatopardianos. Yo siento que algunas de estas cosas tienen que ser abordadas.